Hola amigos del canal, hoy en este video vamos a ver cómo cambiar un alternador. Esto lo vamos a ver en un Peugeot 407, pero les va a servir para cualquier auto. En el caso que les deje de funcionar o los tengan que cambiar por algún motivo, en cualquier auto lo que van a tener que ver es de identificar las partes. El alternador tiene, por un lado, está agarrado a la correa Poly-B de servicios y tiene unos tornillos que lo agarran al motor y van a tener unas conexiones eléctricas. Digamos, todos, la mayoría, tienen estas cosas que les comento. Entonces, una vez que las identificamos en nuestro vehículo, vamos a proceder a desconectar el alternador. Para sacar la correa Poly-B, esto es el tensor, que es muy difícil de ver con el tensor puesto en el motor, entonces se los voy a explicar afuera. Ese tensor está agarrado al motor por un tornillo que tiene, y por otro lado tiene una polea. El tornillo que agarra el motor es el tornillo el que está marcado con la flecha roja, y después está la polea negra que marcado con la flecha verde, que tiene la cabeza de un tornillo, que si nosotros le ponemos una llave en esa cabeza y giramos como antihorario, como si quisiéramos desatornillar ese tornillo, esa polea se va a desplazar hacia la izquierda en el sentido de la flecha verde. Bueno, ahí vemos cómo tendríamos que girar el tornillo en sentido antihorario, y eso va a hacer que se desplace toda la polea de derecha a izquierda. Entonces eso lo que va a terminar haciendo es que se destense la correa y nos va a dejar sacarla. Ahí, como se ve la flecha, una flecha gris, se correría para ese lado el tensor y nos va a destensar la correa y nos va a permitir sacarla. Entonces, una vez que sacamos la correa, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, identificar los tornillos que agarran el alternador al motor y cualquier otra pieza que nos impida hacerlo. Bueno, ahí con el dedo estoy marcando uno de los tornillos. Abajo está ahí no tiene una llave tubo, otro de los tornillos. La correa ya la sacamos. Ahí hay una pieza plástica con 3 tornillitos, que la función que tiene es que cuando del filtro de gasoil se chorrea gasoil, no caiga sobre el alternador. Ahí vemos las dos conexiones eléctricas que les comentaba, una con conector y la otra con un terminal con tuerca para sacarlo. Recuerden que para sacar esos conectores siempre es conveniente tener la batería desconectada, porque se lleva positivo el que tiene tuerca y va derecho de la batería, así que desconecten la batería. Bueno, esa terminal en este caso lo sacamos con una tubo 13, tiene que ser chiquito porque no entra ahí de otro tamaño. Y una vez que desconectamos el conector y sacamos el terminal, ahí ya tenemos la parte eléctrica sacada. Teníamos los dos tornillos que vimos al frente antes, que se los marqué. Abajo del alternador hay un tornillo Allen, que ahora se los voy a mostrar, que está a la derecha, que tiene una pieza que cuando sacando ese tornillo sale esa piecita y se libera la parte de abajo del alternador. Esos son los dos primeros tornillos que les dije al principio. Ese es el que tiene el Allen. Y hay un cuarto tornillo que está atrás de los conectores, que también está agarrando ahí contra el motor el alternador. Una vez que sacamos los tornillos, ya el alternador sale y lo podemos sacar. Lo que tenemos que tener en cuenta es el modelo del alternador. Este es un alternador CL15, es el modelo. Entonces por el que vamos a reemplazar tiene que ser del mismo modelo, porque eso lleva un amperaje y si no lo ponemos del mismo tamaño, corremos riesgo que se nos pueda no pueda llegar a alcanzar la corriente y se pueda llegar a quemar algo. Entonces, bueno, una vez que nos aseguramos que es el mismo alternador que tenemos para poner, lo que hacemos es ponerlo en el motor y vamos a ir inversamente a cómo lo fuimos desarmando. Lo que vamos a hacer es ponerlo, lo vamos a presentar con los tornillos y los vamos a ajustar. Una vez que tenemos los tornillos ajustados, lo que vamos a proceder es a conectarlo eléctricamente, que como vimos tenía el conector o el terminal con un cable que tiene una ficha con una traba a presión, y el terminal
que se ponía con la tuerca y la llave 13. Una vez que tenemos amurado el alternador al motor y tenemos la conexión eléctrica conectada, podemos ya conectar la batería, y lo que nos va a quedar es poner la correa Poly B. En este caso vamos a ver cómo si bien yo se los mostré antes en un gráfico, acá no se va a ver mucho, pero por lo menos al haber visto el gráfico vamos a ver qué movimiento estoy haciendo. Entonces presentamos la correa. Esta correa va en la polea del cigüeñal, en la polea del aire acondicionado, pasa por el tensor y agarra en el alternador. Entonces la ponemos en el cigüeñal, en el aire acondicionado, y una vez que la tenemos presentada, que ahí las tengo presentada en el tensor, lo que voy a hacer es ponerle en el tornillo y girarlo antihorario, como habíamos visto en el esquema del principio, y con eso voy a hacer que se desplace el tensor, y va a dejarme lugar para poder poner la correa, y que después cuando soltemos el tensor lo que va a pasar es que va a tensar la correa y ya no se va a salir más. Entonces yo le pongo una llave que agarra ahí donde está el tensor. Me sirvo de otra llave más larga, que la trabo con la primera, para hacer mejor palanca, porque todo está muy metido adentro del motor y es difícil filmar y también meter las manos. Entonces con una mano, ahí van a ver cómo hago presión para destensar el tensor, para desplazarlo, sería la palabra más correcta. Y una vez que lo desplazo, estoy en condiciones de poder poner la correa. Hay una forma también de, cuando vos lo desplazás, de trabarlo, pero bueno, en este caso es más rápido porque es sencillo el colocarlo. Ahí lo tengo trabado, lo tengo, digamos, desplazado, y con la otra mano, con un poco de maña, vamos a poner la correa. Ahí, una vez que está puesta, puedo soltar el tensor, que se va a volver a su posición normal, que va a tensar la polea. Tengan en cuenta que además de haber cambiado el alternador, tienen que cerciorarse que funcione. ¿Y cómo sabemos si funciona? Bueno, nos vamos a valer de un tester, y cuando nosotros ponemos el motor en marcha, tenemos que ver que además de la tensión de la batería del principio, que suelen tener cerca de 12 volt, el alternador cuando está funcionando tira un voltaje cercano a los 14 volt. Entonces, para saber si el voltaje está en esos parámetros, lo que vamos a hacer es prender el motor y vamos a medir sobre la batería a ver qué tensión tenemos. Acuérdense que el tester hay que ponerlo en tensión continua para poder medir este tipo de tensiones. Bueno, vemos que quedó la correa bien puesta en todas las poleas, y ponemos en marcha el motor y vemos que nos está entregando 14,2 volt. Entonces, listo, eso sería todo. Está el alternador puesto y está funcionando correctamente. Bueno, si les gustó y quieren ayudar al canal, suscríbanse y denle like, y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.